Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes desde España. Bienvenidos a esta Open Class titulada Educación Emocional y Gestión del Talento. Mi nombre es Verónica López Fernández y soy docente e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja. Y os comento antes de iniciar esta presentación que esta sesión durará aproximadamente 30 minutos, de los cuales 20 minutos van a ser de exposición mía sobre algún aspecto teórico y algunos recursos para posteriormente vosotros podéis preguntar alrededor de 10 minutos, ¿de acuerdo? Os pido por favor que las preguntas las dejemos para el final para aprovechar al máximo la sesión. Vamos a introducir este tema que me parece realmente importante, lo que es la educación emocional y la gestión del talento, con un pequeño vídeo para reflexionar algunos aspectos que vamos a comentar a continuación. Fijaos la importancia de lo que acabamos de ver en el vídeo. Sin ninguna duda parece que a priori todo es capacidad, todo es inteligencia, aspectos cognitivos. Sin embargo, hay algo más. Fijaos que a medida que iba evolucionando el vídeo, la niña se iba haciendo más pequeñita y la muñeca más grande, más grande. Esto quiere decir que existe un componente muy importante que al final está determinando lo que es el desempeño cotidiano, ¿no? Y este componente es la emoción, es el aspecto emocional, que es el que nos va calibrando un poquito cómo tomar ciertas decisiones. Fijaos en el vídeo, por ejemplo, cómo había una toma de decisiones, ¿no? Si el esfuerzo o la comodidad, si ir al colegio o jugar al videojuego. En definitiva, este componente tiene un efecto muy relevante en nuestras vidas, en nuestras acciones, y es clave en el éxito de nuestra vida. Este componente emocional, fijaos, no siempre se ha tenido en cuenta realmente, porque siempre se pensaba que el aspecto, digamos, más cognitivo era lo que determinaba que una persona consiguiese sus objetivos. Sin embargo, más o menos en los años 90, lo que ocurre es que dos autores, Salovey y Meyer, publican un artículo muy interesante donde hablan de un constructo muy importante, que es la inteligencia emocional, ¿no? Y luego, posteriormente, lo populariza Daniel Goleman. ¿Qué es la inteligencia emocional? Tenemos que tener claro que las emociones son importantes en la toma de decisiones, lo que nos hace al final pues avanzar, lo que nos hace pues esforzarnos, perseverar en diferentes objetivos, ¿no? Pero ¿qué entendemos por inteligencia emocional?
Existen muchas definiciones, seguro que todos sabéis definir la inteligencia emocional de alguna forma, ¿no? Pero es cierto que a medida que va pasando el tiempo y que los investigadores van realizando pues, diferentes teorías, ajustando concepciones, van siendo cada vez más integradoras. Especialmente me gusta una definición de dos autores que son Sánchez y Robles, del año 2018, que hablan, fijaos, de la capacidad de la inteligencia emocional como capacidad para percibir, ser capaces de entender, ser capaces de regular las emociones propias, pero también las emociones de los demás. ¿Para qué? Para solucionar problemas, para tomar decisiones eficaces, en definitiva, para adaptarnos al entorno, ¿no? No cabe duda de que la inteligencia emocional aúna dos aspectos fundamentales, si os dais cuenta, por una parte el aspecto cognitivo y por otra parte el aspecto emocional. Y fijaos que en este pilar de la diapositiva pongo también educación emocional, porque no sirve solo con pensar o saber que es muy importante comprender las emociones, regularlas, manejarlas, sino también que tenemos que ser capaces de educarlas. Tenemos que ser capaces de enseñar, si somos profesores o si somos padres o madres, educar a nuestros hijos en las competencias emocionales. ¿Por qué? Porque como veis nos van a ayudar a gestionar, a movilizar todo lo que son los recursos, las habilidades y esto se puede hacer en contextos tanto educativos como familiares, ¿no? Y claro, fijaos que el título de la presentación es Educación emocional y gestión del talento. Hay como dos partes, ¿no? Acabamos de ver la importancia de esa educación emocional, de favorecer el crecimiento de la inteligencia emocional, de las competencias emocionales a través de enseñanzas que nos permitan esa educación emocional, pero también hay una segunda parte que es la gestión del talento, ¿no? La gestión del talento entendido desde las dos concepciones que lo podemos entender. Por una parte, una visión del talento más relacionada con las altas capacidades, con la superdotación, de acuerdo con los diagnósticos en definitiva, ¿no? Cuando hablamos de un talento académico, de un talento musical, de un talento lingüístico, pero también cuando hablamos del talento desde la perspectiva del lenguaje más común, ¿no? Todos tenemos ciertas habilidades, nuestros puntos fuertes, algunos puntos menos fuertes, ¿no? Pero esta sesión de Open Class está dirigida y destinada a comprender los dos aspectos de este talento, tanto desde la perspectiva más de altas capacidades, superdotación, diagnósticos en este sentido, pero también desde la visión más común, por ejemplo, desde la teoría de las inteligencias múltiples, cuando hablamos de diferentes habilidades, de diferentes áreas que tenemos más desarrolladas. Ahora bien, vamos a tratar de aunar todos estos aspectos para a continuación ser capaces de ver algunos recursos que nos pueden ayudar en nuestro día a día a reconocer, comprender las emociones, pero también gestionarlas de alguna forma, ¿no? Fijaos, en la diapositiva os aparece una información muy importante y es que, lógicamente, desde todas las perspectivas del talento, es muy importante que recibamos una educación emocional, que la proporcionemos si somos docentes o padres y madres, ¿no? Porque todos nos vamos a beneficiar de esa educación emocional para que dejemos, pues, digamos, de priorizar siempre los aspectos cognitivos en detrimento de los aspectos emocionales, ¿no? Pero sin duda, especialmente es importante que aquellos niños o niñas que tengan algún diagnóstico relacionado con la superdotación, no dejemos alejadas de lo que es el foco de la ayuda, de la intervención, el aspecto emocional, porque hay diferentes investigaciones, como las que tenéis en pantalla, que apuntan a que puede haber un mayor riesgo de problemáticas sociales y emocionales si ese talento no va acompañado de una adecuada gestión emocional. ¿De acuerdo? Entonces, estos recursos, estas tareas, actividades que vamos a ver a continuación, están ligadas sobre todo a toda la población en general, pero también específicamente para que aquellos niños y niñas con esas altas capacidades relacionándose con talento, superdotación, tengan siempre una referencia en el aspecto emocional y el aspecto de la inteligencia emocional desde la educación y el contexto también familiar. Pero ¿cómo podemos hacer todo esto? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque más o menos todos vamos siendo conscientes de que la toma de decisiones implica un aspecto emocional muy importante. Tenemos que automotivarnos, tenemos que ser capaces de cumplir nuestros objetivos. Pues tenemos que ser conscientes también de que el aprendizaje de lo que es la competencia emocional lleva un tiempo, lleva un periodo de tiempo porque requiere también cierto esfuerzo, ¿no? Entonces, la educación familiar y la educación escolar tienen que propiciar estos contextos para ser emocionalmente competentes, ¿no? ¿Y qué implica ser
emocionalmente competentes. ¿Qué implica una educación emocional? Pues fijaos, conocer, percibir y reconocer las propias emociones, comprender también las propias emociones y las de los demás, pero también saber gestionarlas. No sirve solo con decir, bueno, pues estoy triste, comprendo que estoy triste por esta situación, como por ejemplo lo que podemos estar viviendo todos, cada uno en su país, con el tema del coronavirus, ¿no? Luego veremos algunas actividades que podemos utilizar en este sentido, pero no basta con eso, sino que tenemos que ser capaces de gestionar para conseguir esos objetivos, adaptarnos a una situación, resolver problemas, en definitiva, saber reaccionar también a las emociones de los demás. Se trata, en definitiva, y lo tenéis ahí en rojo en la diapositiva, de canalizar esa energía que nos dan las emociones, que no son buenas ni malas las emociones, sino que son elementos avisadores que nos canalizan o que nos ayudan a tener cierta energía que nosotros debemos canalizar. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de recursos que podríamos llevar a cabo. Fijaos, hay recursos interesantes como la utilización de los cortos, películas, material bastante relevante. Ahí tenéis un enlace que podéis utilizar donde aparecen pues una recopilación de 10 cortometrajes. Uno de los que el que acabamos de ver ahora en la introducción está extraído de esta lista y se pueden trabajar diferentes valores con los niños y las niñas, tanto en el aspecto familiar, estando en casa ahora que estamos todos teletrabajando y en confinamiento, pero también desde nuestra perspectiva docente, estamos trabajando desde casa, podemos generar espacios con nuestros alumnos que inviten a la reflexión, a los valores, en definitiva, todo lo que es la capacidad, que entienda la capacidad no solo cognitiva, sino también la importancia de la emocional, todo lo que implica las habilidades, diferentes habilidades, la importancia de la diferencia entre las personas, ¿no? Y se pueden utilizar, hay un montón de recursos en Internet utilizando estos vídeos, estos cortos, para trabajar a través de guiones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis en la imagen un extracto de guión para trabajar lo que es la diferencia de las capacidades en bueno, pues con una película que se llama Campeones, ¿no? Al final tenéis un listado de recursos donde podéis encontrar más información también. Pero también fijaos, hay otros recursos, no solo utilizar vídeos para promover, por ejemplo, la reflexión, como acabamos de hacer al inicio de esta sesión, sino también ser conscientes de que promover las emociones positivas en casa y en clase va a ser importante, ¿de acuerdo? Pero nos podemos preguntar, ¿a qué nos referimos con emociones positivas, con la psicología positiva? Bueno, pues a fomentar la creatividad, lo que es el pensamiento divergente, a fomentar también lo que es la curiosidad. Es muy importante la curiosidad en los niños y también en los mayores. Está demostrado que el aprendizaje a lo largo de la vida es más importante, más significativo si implementamos medidas de curiosidad, ¿no? Que generen pues sorpresa de alguna forma porque activa unos circuitos cerebrales dopaminérgicos que favorecen el aprendizaje no solo de lo que pretendemos transmitir, sino también de lo que ocurre alrededor, el que se denomina incidental. Pero también basarnos en los intereses, en proyectos, trabajar la empatía, la resiliencia, esa capacidad para adaptarnos ante situaciones traumáticas. Y aquí tenéis ejemplo de recursos para trabajar estas emociones positivas, ¿de acuerdo? El programa, por ejemplo, de Aulas Felices de Vizquerra, que podéis localizar también a través de ese enlace de Internet, con más de 300 propuestas de trabajo para fomentar sobre todo actividades de aula, pero también con ciertas adaptaciones al ámbito más familiar, ¿no? Se trabajan habilidades sociales, autoestima, relaciones positivas, como decíamos, la creatividad, el sentido del humor, etcétera. Y ahí tenéis una actividad que a mí me gusta mucho para trabajar, además que se puede aplicar tanto en primaria como en secundaria, y consiste en una actividad de flor donde en el centro se coloca, si os fijáis, el nombre de la persona y el resto de los compañeros tienen que ir escribiendo pues actitudes, habilidades, aspectos positivos de esta persona y luego se le devuelve porque al final es una forma de reconocer aspectos positivos que tienen las personas, ¿no? Aquí tenéis el enlace en la parte inferior para que podáis acceder si lo deseáis. Bueno, más formas de trabajar aspectos emocionales. Aquí os pongo algún ejemplo más
destinado, por así decir, a lo que es el reconocimiento y la comprensión de las propias emociones. Fijaos, hay unos recursos que se llaman tablas periódicas de las emociones que lo que hacen es utilizar pues, las tablas que conocemos de elementos químicos, ¿no? Pues utilizarlas para los aspectos emocionales. Y podríamos seguir tres pasos, ¿no? Podríamos seguir un guión a través del cual en una primera instancia preguntásemos a nuestros alumnos o a nuestros hijos qué emociones conocen, ¿no? En definitiva, y a partir de ahí cómo se pueden sentir en una situación determinada. Entonces, con esta tabla periódica podemos revisar si nos falta alguna emoción por decir, si hay alguna más con la que nos podemos identificar pero que no la hayamos comentado y luego pues estrategias para gestionar en función de qué emoción estemos comentando y qué consecuencias pueda tener para ser capaces de canalizarlas. Por ejemplo, aquí tenéis la parte de ese reconocimiento y esa comprensión emocional, una guía para infantil y primaria, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, en segundo lugar, la de secundaria, ¿vale? Imaginaos que estamos en casa con nuestros hijos adolescentes o que somos tutores de alumnos que están estudiando la secundaria o somos profesores de una asignatura de secundaria y queremos hacer alguna actividad desde la distancia, ¿no? Con ellos a través de actividades, a través de CONED, pues relacionadas con la educación emocional, ¿no? Y aprovechando un poco la coyuntura de esta situación tan terrible que estamos viviendo del coronavirus. Pues una forma de comenzar es preguntándoles cómo se sienten ellos respecto a esta situación. Si se sienten solos, si se sienten confusos, si se sienten, pues al final sienten pavor, si sienten tensión, pues ir analizando con ellos ciertas emociones y analizar con ellos lo que significa cada una, ¿no? Y ser capaces de ver con todo el listado que tenemos qué emociones pues podemos realmente reconocer en esta situación concreta. Porque es importante reconocerlas y comprenderlas para posteriormente gestionarla, ¿no? Si vemos que el aburrimiento es algo constante, por ejemplo, con nuestros hijos adolescentes o niños de primaria, pues es una llamada de atención para que tengamos que canalizarlo, ¿no? Nos están avisando de que podamos ciertamente canalizar esta información y mejorar, gestionar esos recursos para salir de la situación. Entonces son recursos bastante interesantes, como podéis ver. Y luego ya pasaríamos a esa gestión emocional, ¿no? Pues que si alguien se siente, por ejemplo, solo, si se siente desamparado, aburrido, ¿qué podríamos hacer en estas situaciones? ¿No? Pues gestionar estos recursos. Pues en primer lugar, transmitirles calma, animarles a que consulten esa información veraz para que no sean al final, digamos, pues presa de bulos, por ejemplo, informativos, que no asuman riesgos innecesarios, que sigan a rajatabla las recomendaciones sanitarias de cada uno de los países, que confíen en la sanidad, en nuestros sanitarios, que al final, en definitiva, estamos en sus manos y son personas preparadas, potenciar el autocuidado. Si una persona se está aburriendo, pues es una forma también de fomentar el autocuidado, ¿no? Desde el aspecto físico, de realizar alguna actividad de psicomotricidad, por ejemplo, en casa, al aspecto también cognitivo, realizar tareas como la lectura, la escritura, que en otras ocasiones no podría realizar por falta de tiempo, pero también el aspecto emocional, ¿no? Pues estar en casa de una forma un poco más tranquila, disfrutar de un tiempo de calidad mayor con nuestros familiares y, bueno, sobre todo realizar actividades también que nos fomenten tranquilidad, pues escuchar música si nos gusta, hacer manualidades, cosas así que nos permitan salir de esta emoción que nos pueda perjudicar en ese momento una vez reconocida, que la comprendamos también porque estamos en una situación terrible de incertidumbre también, que es un drama personal para muchas personas y que por supuesto sepamos gestionarlas identificando esos pensamientos que podamos tener negativos, repetitivos, para ser capaces de sustituirlos por pensamientos más optimistas. Ser capaces también de evitar el aislamiento, aunque si nos sentimos solos, pues hacer llamadas por WhatsApp, por ejemplo, videoconferencias por Skype, es decir, existen herramientas, llamar a un amigo, a una amiga con la que hace mucho que no hablamos y sobre todo mantener ciertas rutinas, ¿no? Y hábitos de sueño, de alimentación, que nos van a mantener ubicados en cuanto a la orientación temporoespacial, que también es un aspecto neuropsicológico importante a tener en cuenta. En definitiva, es por poner un ejemplo para que veáis que diferentes tipos de actividades se pueden trabajar. Pero también
hay otras más, ¿no? Tenemos otros recursos como sobre todo para fomentar esa comprensión a través de la empatía. Por ejemplo, el role playing es una estrategia muy interesante, favorecer estabilidad, eh, que significa ponernos en el lugar de las otras personas, ser capaces de gestionar las emociones. Si son niños muy pequeños, se les puede enseñar a gestionar las emociones a través de la utilización pues, de metáforas, como por ejemplo este modelo de Thomas y Killman, ¿no? Para gestionar un poco cómo podemos solucionar un conflicto, ¿no? Que cuando son muy importantes las relaciones con otras personas, cuando es importante que todos ganemos con una acción y que entiendan pues que es diferente la estrategia de un oso, que es diferente la estrategia de un zorro, también la del búho, la tortuga, el tiburón, ahí tenéis pues el enlace con recursos donde se explica cada uno de ellos, ¿no? Si son adultos, pues podríamos trabajar la asertividad, cómo es el modelo que debemos de evitar de pasividad o agresividad y buscar siempre esa asertividad. Y luego, específicamente para aquellos alumnos, alumnas, niños, niñas que tengan un diagnóstico de superdotación relacionada con el talento, pues dependiendo de qué tipo de talento tengan, pues hay diferentes herramientas. Por cuestiones de tiempo, pues bueno, os pongo aquí un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del aspecto deportivo, ¿no? Del dominio deportivo, donde muchos autores dicen que, por supuesto, hay que tener un trabajo siempre multidisciplinar y aparte de trabajar en este talento deportivo, el aspecto físico, el técnico-táctico, habría que trabajar siempre lo psicológico y lo emocional. Fijaos, la gestión del error es muy importante, controlar las emociones, qué pensamos cuando sentimos algo, ser capaces de entender el error como una oportunidad de crecimiento y no como algo negativo. Trabajar la autoestima va a ser fundamental, todo lo que es aumentar las fortalezas, las habilidades, porque si sufrimos un accidente, por ejemplo, y va a venir a verse repercutido nuestro talento, por ejemplo, motriz deportivo, pues que tengamos otras fortalezas y que nuestra autoestima no se vea perjudicada, ¿no? Trabajar con presión, trabajar ese miedo a la evaluación negativa, socializarse a través del talento, esas relaciones positivas con otras personas, esa especialización también del talento en la parte que queramos trabajar o que sea pertinente en ese caso concreto. Y bueno, trabajar la visualización cognitiva, emocional, conductual, ¿no? Y para terminar ya mi intervención, pues unas conclusiones. Muy importante tener en cuenta siempre las emociones en nuestra vida, porque son al final las que determinan muchas de nuestras acciones. Una adecuada gestión de las mismas nos va a ayudar a alcanzar metas y resolver problemas. Fijaos en la niña del vídeo que poníamos al principio. Tiene capacidad, pero si no se esfuerza, no tiene curiosidad, es imposible que alcance ciertas metas o que llegue a un crecimiento personal. Y pues ante alumnos con un talento desde la perspectiva de la superdotación, no debe descuidarse especialmente el aspecto emocional porque muchas veces priorizamos siempre lo cognitivo olvidándonos de este aspecto tan relevante. Y finalmente me gustaría resaltaros que las competencias siempre han de trabajarse de forma contextualizada, personalizada y adaptada pues, a los alumnos que tenemos delante. Y aquí os comparto una serie de recursos para que tengáis a vuestra disposición y podáis ir trasteando con vuestros hijos, hijas y alumnos. Y por mi parte termino mi intervención y quedo pendiente de preguntas que vamos a resolver en los próximos 10 minutos. Gracias por vuestras palabras tan amables, de verdad, es un placer saludaros de verdad a todos y estar aquí con vosotros. Vale, facilitar el material. Yo creo que quizás mis compañeros sí que lo puedan compartir, quizás desde soporte técnico o mis compañeros que nos están escuchando, de alguna forma haceroslo llegar. Gracias por vuestras palabras. No sé si queréis hacer alguna pregunta. A ver, que va el chat demasiado rápido. A ver, ¿estáis facilitando correos? Vale, sí, estáis diciendo muchos el aspecto de compartir esta diapositiva, estos recursos con todos vosotros. Pues en estos casos concretos yo creo que mis compañeros seguramente os puedan facilitar la presentación. Yo no tengo ningún problema en compartirla. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, estoy viendo una pregunta de Carolina respecto al talento verbal. Pues sería algo parecido a lo que estamos haciendo con el talento deportivo,
¿vale? Pero centrado en la habilidad que queramos mejorar, sin obviar que debemos socializar el talento a través de las relaciones personales con otros compañeros, ¿vale? Porque esa va a ser la clave del aspecto emocional para cuidar esas relaciones que, como os decía al principio, muchas veces se ven pues denostadas precisamente porque tendemos siempre a racionalizar la conducta cuando hay un talento de alguno de los niños y las niñas. Entonces, es muy importante en esos casos trabajar esa socialización del talento, las relaciones positivas a través del talento, siempre trabajando con otros compañeros para fomentar esa comunicación, esas relaciones interpersonales. ¿De acuerdo? Vale. Estáis comentando pues el tema de las tablas periódicas también, las tenéis a vuestra disposición en internet y os digo que no hay problema en compartir estos recursos. Y el vídeo, pues lo mismo, el vídeo aparece en estas presentaciones iniciales donde aparecían los 10 cortos para utilizar como recursos, ahí tenéis más información. Esto funciona muy bien para los que sois orientadores educativos también, a la hora de favorecerlas y ayudar a los profesores en las tutorías para el tema emocional. Son muy interesantes, ¿verdad? Que sí, siempre además pautando pues un guión, es decir, no ponemos el vídeo y ya está, sino que tiene que haber un objetivo, tiene que haber una reflexión y tiene que haber una discusión final que nos ayude a cerrar un poco el tema para que los alumnos se queden con la idea fundamental. Este vídeo en concreto, que os ponía al principio, también se puede utilizar para hacer entender a los jóvenes y a y a los más niños también que el uso de la tecnología tiene que ser un uso racional, en definitiva, ¿vale? Porque si no, tendemos a dejar de lado otros aspectos realmente importantes. Vale. Dice una de las preguntas: ¿qué hacer con un joven que es muy inteligente, que no se interesa por nada? Pues ahí la clave es la motivación, fijaos. Es la clave de lo que estamos hablando. La inteligencia no lo es todo. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar estas competencias emocionales, ¿vale? Esto va a ser fundamental. Hay un modelo que quizás también os pueda ayudar en este caso concreto que estáis comentando, ¿no? El modelo, no sé si os suena, de Vizquerra. Es un autor que trabaja mucho la inteligencia emocional desde las competencias emocionales a través de las aulas felices que decíamos antes, ¿no? Y habla de 5 competencias fundamentales. Entonces, para estos niños que les cuesta interesarse por algo, que les cuesta fomentar la curiosidad, una de las competencias, que es la autonomía emocional, habría que trabajarla mucho. ¿Vale? Pues trabajar todo lo que es el autoconcepto, que crean todo lo que es la curiosidad, como decíamos antes, todo lo que implica, pues, eh, un tema de actividades positivas relacionadas con el aprendizaje, basándonos siempre en nuestros intereses, bueno, en este caso en su interés, ¿de acuerdo? Para fomentarlo. Entonces, bueno, en ese caso, pues sería relevante esa autonomía emocional. Pero este autor también habla de otras competencias que serían la conciencia emocional, la regulación emocional y fijaos, competencia social y una muy importante que a mí me parece relevante, las competencias para la vida y el bienestar. Es decir, todo lo que implica la toma de decisiones, buscar ayuda y recursos cuando no somos capaces de solventar una situación. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues habláis, por ejemplo, en el chat de temas como la discapacidad intelectual, pues lo mismo, estamos diciendo que el aspecto importante no es el cognitivo en sí, sino también lo que hagamos con nuestros recursos, habilidades. Pues a partir de ahí, también con personas que tengan discapacidad, pues hay que trabajar también otras fortalezas para gestionar todas las habilidades positivas que seguro que tienen. Eso va a ser muy importante. Bueno, como veis, el objetivo de esta Open Class era comentar teóricamente algunas nociones, dotaros de recursos y a partir de estos recursos yo creo que vais a poder trastear con este tipo de información y con todo lo que os pongo, por ejemplo, al final del listado, llegar a ideas muy interesantes para aplicar en vuestros casos concretos, ya sea TDAH, ya sea la frustración, la demora de la gratificación, ya sea niños que no se quieren, que no se automotivan, en definitiva, todos estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, llegamos justo al final por mi parte, por supuesto que habrá las Open Class que sean necesarias. Yo estoy encantada de hablar de este tema de verdad y espero que os haya servido de ayuda, de inspiración por lo menos. Y bueno, me gustaría finalizar esta sesión
agradeciéndoos a todos la asistencia y deseándoos pues bueno, que este confinamiento generalizado pues sea lo más llevadero posible para todos vosotros y que pronto volvamos a la normalidad. Desde UNIR, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo y feliz tarde y feliz día. Hasta luego. Gracias.